Muy buen día y feliz semana a todos y todas. Qué bendición poder estar nuevamente en el estudio de la palabra de Dios, aferrados a su palabra. Salmo 63:1 nos dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Debemos venir a esta búsqueda sedientos, deseosos de encontrar esa agua viva. Jamás debe de existir en nosotros el sentir que ya no debemos buscarle más, que ya tenemos tanto conocimiento de Dios que no necesitamos profundizar más en Él. Siempre hay mayores profundidades a las que podemos nosotros entrar en el conocimiento de Dios. Y esta búsqueda debe ser incansable, incesante en nosotros, porque siempre vamos a encontrar algo más por qué alabarle, algo más por qué admirarle, y en esta búsqueda hay recompensa. La recompensa es el mismo, la recompensa es tener paz, es sentir esa quietud y ese reposo que viene a través de conocerle, y esa reconciliación que nosotros hemos obtenido por el sacrificio de su Hijo. Así que nos maravillamos cada vez de encontrar más de Dios, más detalles de su carácter, de su amor por nosotros, de su justicia, de su juicio a través de su palabra. Y hoy vamos a Génesis 43. Habíamos quedado en la clase pasada, el estudio pasado, en que Jacob estaba muy entristecido porque ante el hambre que estaba ocurriendo en toda la tierra, él había enviado a sus hijos a traer alimento en el único lugar que había alimento, el único lugar que tenía pan, que tenía trigo, y era Egipto. Esto se debía a que José era quien, a través de un sueño revelado al faraón, había interpretado esta hambre que había de venir, y él había sido puesto como gobernador, como encargado de dirigir toda esta situación, de dar alimento tanto a la gente de Egipto y también a los otros pueblos que viniesen. Aprovechando los 7 años de bonanza, iban a poder cubrir los 7 años de hambre. Así que José era el gobernador. Sin embargo, su padre no lo sabía, ni siquiera sus hermanos que habían estado frente a él. Y José, por tal de querer volver a ver a su hermano y conocer de su padre y saber si el corazón de sus hermanos había cambiado, él les había dicho que quería que regresaran, que cuando regresasen trajeran a su hermano menor, Benjamín, aquel que había nacido también de su misma madre, de Raquel, quien había muerto en ese parto. Benjamín, recordemos que significa el hijo de su mano derecha, es decir, un bastón. Y eso es lo que Benjamín se había convertido para Jacob en sus años de vejez. Después que Jacob recibió la falsa noticia que su hijo José estaba muerto, Jacob se reclinó en sus años de vejez en su hijo menor, en Benjamín, en aquel que le recordaba a su amada Raquel, aquel que estaba allí al lado de él. Así que cuando los hermanos le dicen que el gobernador de Egipto había dejado en garantía, podemos decir, o en depósito a Simeón en la cárcel, mientras ellos llevaban a Benjamín para él poder comprobar que no eran espías. Claro, todo esto
en realidad fue una estrategia porque lo que quería era conocer el verdadero corazón de sus hermanos, volver a ver a su hermanito menor y volver a ver a su padre. Así que cuando le dicen esto a Jacob dice, no, ustedes no van a regresar allá. Hasta cierto punto podría verse como que prefería que Simeón se haya quedado en la cárcel, pero no entregar a su hijo menor, Benjamín. Y así pasó hasta que el hambre volvió a arreciar fuerte contra esta tierra y que no había más trigo que comer, más pan que comer. Entonces, ni modo. Los hermanos empiezan a decirle que tenían que regresar. Él les dice que regresaran a comprar alimento, pero los hermanos le dicen, bueno, papá, si regresamos allá sin Benjamín, el gobernador fue muy claro que no veríamos su rostro. Además que ellos tenían miedo. Si la vez pasada había dejado preso a Simeón, si ellos no llevaban a Benjamín, seguro que iba a dejar preso a otro de ellos o cosas peores les podía pasar. Ellos habían visto que el gobernador era muy duro con ellos y muy áspero. Por supuesto, también tenían el cargo de conciencia. Así que ellos le dicen, Judá fue el que en esta ocasión respondió y dice, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y Jacob les dice que pues ahora su nombre es Israel, les dice, pero ¿por qué me hicisteis tanto mal? ¿Por qué ustedes contaron que tenían otro hermano? Y ellos le dicen, pues papá, él nos empezó a preguntar, él nos preguntó por ti, nos preguntó por si teníamos otro hermano y le dijimos y ¿qué íbamos a saber nosotros? Que él nos iba a decir que lleváramos a nuestro hermano. Así que Judá, al ver la situación, al ver la angustia de su papá, él se pone en el lugar de su hermano Benjamín y le dice, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. En este momento, Judá, vemos aquí un vislumbre de lo que iba a suceder con Jesús. Recordemos que Jesús viene de la línea generacional de Judá y Judá en este momento se está poniendo en el lugar de su hermano. Está queriéndole decir, pues, yo tomo su lugar, si algo le pasa a él, yo seré culpable. Sobre mí será cargada toda la culpa. Y es lo que sucedió con Jesús. Nosotros éramos los culpables, nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz. Pero Jesús tomó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados sobre Él. Él mismo fue hecho pecado y la ira del Señor y el juicio de Dios fue sobre Él. Ese juicio en el cual Él tuvo una muerte de cruz, en el cual Él derramó toda su sangre para poder pagar el precio de nuestros pecados. Así que en este momento estamos viendo un pequeño vislumbre de lo que sucederá con la generación de Judá. Él se está poniendo en lugar de su hermano, él está tomando las culpas. Si a un caso este hermano es dejado allá en Egipto. Finalmente Israel o Jacob accede, no tenía otra salida. Había mucha hambre y si no lo hacía, toda su familia, los hijos, los nietos, bisnietos iban a perecer. Y entonces él les dice, bueno, está bien, vayan, lleven lo mejor,
porque así quizás el corazón del gobernador se conmueve y no les pide más y no les deja a mi hijo menor y vienen sin ninguna situación que cause más dolor a mi corazón. Y les dice, tomen lo mejor de la tierra, tomen bálsamo, tomen miel, aromas, mirra, nueces, almendras y lleven una doble cantidad de dinero. Porque recuerden que el dinero que habían llevado la vez pasada había sido devuelto. Así que lleven doble cantidad de dinero y también lleven el dinero que había sido devuelto. Ellos así lo hicieron. Al final, Jacob da una expresión que nos muestra que estaba reflexionando sobre su fe, que estaba diciendo, bueno, y de todos modos, si he de ser privado de mis hijos, pues que sea así. En este momento él se está despojando de él mismo, ya no está pensando, ay, qué dolor el que yo voy a tener, voy a descender al Seol con este dolor en mi corazón si uno de mis hijos se llega a quedar, si llego a perder a Benjamín, pero en este momento él ya dice, bueno, si eso sucede, que sea. Y lo que muestra es como que está diciendo, pues, Dios tiene el control, que sea como Él desea. Llegan ellos a Egipto y José los mira. Al ver José que venían con su hermano menor, Benjamín, le da instrucciones al mayordomo que los atienda, que los lleve a su casa, que ellos los va a atender en su casa y que van a comer con él en su mesa, que van a comer con él al mediodía. Esto en otra ocasión hubiese sido un motivo de gran alegría y de orgullo a estos hombres, porque ir y comer con el gobernador en su casa, de su comida, en su mesa. Pero claro, los acontecimientos habían sido tan extraños y tan raros que esto solo les despertó en ellos sospecha. Ellos tenían temor. Ya les había sido devuelto el dinero, Simeón estaba allí con ellos. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría estar tramando este gobernador? Así que tenían mucho temor, no creo ni que tuviesen mucha hambre en este momento, todo les parecía tan raro, además que el sentimiento de culpa no los dejaba. Y saben que esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos sentimientos de culpa que pueden gobernar nuestra vida. Quien viene a condenarnos no es el Señor, quien nos condena es el enemigo. Y una persistente sensación de culpa lo que causa en nosotros es temor. Y lo que causa en nosotros es el sentirnos miserables y merecedores de un castigo. Por lo que al sentirnos tan indignos por la culpa que llevamos, en lugar de venir a los pies de Jesús y pedir perdón y confesar nuestros pecados y arrepentirnos, lo que hay en nosotros es un remordimiento. Pero este remordimiento lo que trae es vergüenza. Y al sentir vergüenza, lo que produce en nosotros es que más bien nos alejamos y nos ocultamos. Lo mismo que sucedió con Adán y Eva cuando pecaron y que escucharon la voz del Señor. En lugar de ellos venir y correr y pedirle perdón a Dios, ellos vinieron hacia atrás y se escondieron y se cubrieron. Y trataron de cubrirse con hojas. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Tratamos de cubrir nuestras faltas, tratamos de escondernos en otras actividades, tratamos de meternos en algo que cause ruido de manera que nuestros pensamientos no estén enfocados en pensamientos que nos puedan traer ese arrepentimiento que nos lleve a los pies del Señor.
tenemos que tener mucho cuidado, pues la condenación y la culpa es una estrategia que el enemigo sabe usar muy bien. Si nosotros hemos venido a Cristo, Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y más adelante dice: los que son de la carne piensan las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. El sentir esa condenación y esa culpa nos inclina más hacia aquello que nos tiene atrapados, que es el pecado, que es la carne, y los pensamientos que nos inundan nuestra mente y nuestro corazón son esos pensamientos de la carne, de lo que hemos hecho, y en lugar de salir de esa esclavitud nos hundimos cada vez más, como si fuesen arenas movedizas. Tenemos que creer que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento debe de ser enfocados en: ¿estamos en Cristo Jesús? ¿Estamos en la roca? ¿Es Él el fundamento de nuestras vidas? ¿Andamos de acuerdo al Espíritu? ¿Son nuestros pensamientos de acuerdo a ese Espíritu de Dios que ha venido a morar, que se ha mudado en nuestro corazón? ¿O estamos constantemente pensando en el pecado y en la culpa? Esto no nos dejará avanzar, y esto producirá un temor que nos mantendrá atados, y es lo que está sucediendo con estos hermanos. Estos hermanos están siendo invitados a comer a una mesa, a la mesa del gobernador, a la mesa del que tiene la autoridad. Nosotros hemos sido invitados a comer a la mesa del Señor. En la Santa Cena, en la última cena, el Señor Jesús dijo: ¿cuánto he esperado comer con vosotros esta Pascua? El Señor siempre espera que nosotros vengamos a su mesa para hacer memoria de lo que Él ha hecho, para que en su mesa nosotros recibimos de su gracia. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, dice el Salmo 23. El Señor nos invita a su mesa. En su mesa nosotros nos sentamos como hijos, nosotros nos sentamos como familia de Él. Por debajo de la mesa están los perrillos, lo dijo Él en Mateo 15. Pero esa mujer que la que vino a Jesús en ese momento era una mujer cananea, era una mujer que no era judía. Y aún esta mujer, sabiendo que no era parte de todo el pueblo de Jesús a quien Él venía, aún sabiendo que no era merecedora de todas esas bendiciones, esa mujer dijo: aunque yo esté por debajo de la mesa, yo me conformo con las migajas que los hijos tiren ahí debajo de la mesa. Y esa mujer, esa expresión, esa determinación le contó como fe, y el Señor dijo: grande es tu fe, mujer, se ha hecho conforme a lo que tú deseas. Y esa mujer recibió la sanidad de su hija en ese momento, porque esa mujer se había acercado al Señor y había creído. Y aunque ella en ese momento sabía que estaba por debajo de la mesa, ya que no era parte del pueblo del Señor, pero su fe le permitió recibir esa bendición del Señor que logró la sanidad de su hija. Y nosotros somos como esa mujer. Nosotros no somos el pueblo de Israel, realmente nacidos como pueblo de Israel, pero en el Señor, a través del pueblo de Israel, a través de las promesas que le dio a Abraham, Él dijo que a través de ese linaje de Abraham iban a ser benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Nosotros, a través de conocer de Cristo y de creer en Él,
como lo hizo esa mujer cananea de Mateo 15, nosotros también hemos sido invitados, hemos sido injertados en esa descendencia de Jesús. Nosotros sí somos ese linaje escogido, sí hemos venido a ser ese real sacerdocio, esa nación santa, por gracia de Dios, por su misericordia, porque Él nos extendió su misericordia y nos dice, ya no estén debajo de la mesa, ustedes siéntense conmigo en la mesa. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Esta es una imagen de estar sentados como hermanos que son. Estos hermanos de José son familia y están siendo sentados a la mesa del gobernador. Nosotros todos que hemos creído en el Señor somos familia de Él, somos miembros de su familia. Nos ha sido dado el Espíritu de Dios por medio del cual nosotros podemos decir Abba Padre, es decir, su Espíritu morando en nuestros corazones nos da la posición de hijos, por lo cual podemos venir a su mesa sin temor, sin culpa, venir y no perderlo de vista a Él, al Señor, y ser receptores, de ser recipientes de su amor y de su bendición. Así que están aquí estos hermanos de José temerosos, sintiéndose indignos. Están siendo tratados como huéspedes y esto les genera muchas dudas. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ellos se imaginan que de seguro es otra trampa y que de seguro les va a inculpar y los va a hacer esclavos y van a ser hechos siervos y van a tomar sus asnos y todo lo que ellos traen. Eso lo dice en Génesis 43:18. Dice, tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y nuestros asnos. Así que eso no sucedió. José los invita a comer y libera a Simeón. Ellos comen y José aquí, él mismo les sirve a sus hermanos. Cuando ve a su hermano menor, a Benjamín, dice que él no pudo contener sus lágrimas y tuvo que esconderse, buscó a donde llorar, entró en su cámara y lloró allí. Luego tuvo que lavar su rostro, salir y poner pan a sus hermanos. Y dice que a su hermano menor, a Benjamín, él le sirvió 5 veces más. Nos hace ver claro aquí que los hebreos comían aparte de los egipcios, o sea que ni el mismo José comía con los egipcios. Y esto era porque era abominación a los egipcios. Aquí era una señal para que los hermanos pudieran preguntarse, bueno, ¿y por qué José no está comiendo con los egipcios? ¿Que acaso este gobernador no es egipcio también él? Y podría haberles dado una pista, pero ellos estaban tan atemorizados que eso no les generó a ellos ninguna señal de quién era verdaderamente José. Y pues en este punto ya ellos se sintieron más cómodos, puedo pensar, porque dice que tomaron viandas y que la porción de Benjamín era 5 veces mayor, pero ellos esto no les generó tampoco ninguna otra señal y bebieron y se alegraron con él. Hasta aquí no sabemos qué es lo que va a suceder. Aún José no les ha revelado quién es él. ¿Qué irá a suceder? ¿Irá José a querer ver a su padre? ¿Se irá a ir José con ellos de regreso a su tierra? ¿O irá a mandarlos ahora a traer a su padre? ¿Cómo va a actuar José?
ante esta necesidad que tiene de revelarles quién Él es y de poder volver a ver a su Padre amado. Así que seguimos con la expectativa de esta interesantísima historia de José, que nos viene a revelar tanto acerca de nuestra posición, acerca de nosotros, de las actitudes de nuestros corazones, pero también nos viene a revelar ese gran amor de Dios para con nosotros, y nos está dando aquí una imagen de lo que nosotros ahora hemos tenido, ese lugar en la mesa de Jesús, esa bendición de Jesús, ese ser pueblo de Dios, ese ser familia de Él, ese poder decir Abba Padre, siendo hijos de Dios, engendrados por medio de Él, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibimos, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso privilegio el que nosotros tenemos. Somos hijos de Dios, sentados a su mesa, sin condenación, sino que estamos en Él, y debemos entonces alimentar nuestro espíritu y hacer morir de hambre a nuestra carne, para que permanezcamos constantemente en el Señor, en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Amados hermanos y hermanas, espero que este capítulo haya generado aún más expectativa y que podamos proseguir en esa búsqueda de Dios, y que mañana nos despertemos anhelando conocer más de Él, porque en esa búsqueda nosotros somos cercanos a Él y Él se acerca a nosotros. Que Dios les bendiga. Les amo en el Señor. Les amo en el Señor.